batallas, Catalina consigue el reconocimiento y la lealtad de sus compañeros. Y es ascendida al grado de alférez. Era un perfecto militar y dirigía muy bien a sus hombres. Sus méritos recorren los campos de batalla. Los araucanos llegan a temerle. Se estaba gestando una leyenda. Catalina de Erauso es considerada un valiente. Sus oficiales superiores confiaban en ella ciegamente. Sabían que cualquier misión encomendada a Catalina sería cubierta por el éxito. Pero Catalina tenía una leyenda negra también. Una leyenda negra que circulaba paralela a todos sus méritos contraídos en el campo de batalla. Y es que Catalina se batía en duelo por cualquier causa. Era adicta al juego. Pugnaba por las mujeres más bellas del Perú, o de Chile, o de Bolivia, porque deambulaba por todos esos territorios. Una mala mirada, un mal gesto, era motivo suficiente para un duelo. Había que defender el honor de cada uno. Y Catalina con más insistencia que otros. Nadie se explicaba por entonces aquella obstinación, aquella fiereza, aquella mirada de auténtico felino. Siempre era como que tenía que demostrar mucho más que los demás. Tenía que acreditar que era más valiente que los demás, que luchaba mejor que los demás. Y en consecuencia, algunos muertos fueron cayendo, fueron cubriendo la estela, la leyenda de Catalina de Erauso. En ocasiones fue perseguida por la ley. Con frecuencia fue detenida y acusada de homicidio. Pero ella seguía en su afán. Seguía jugando, seguía siendo una pendenciera y combatiendo y usando la espada mejor que nadie. Se la detuvo en 3 ocasiones por otros tantos sucesos macabros. Pero el peor de todos ellos fue cuando tuvo que asistir como padrino, en calidad de padrino, al duelo de un amigo. En efecto, aquel amigo se iba a batir en duelo con otro que había realizado una afrenta sobre este. La costumbre era que cada duelista aportara un padrino. Y como quiera el caso, que los que se batían en duelo, los que realizaban el lance, quedaron heridos al primer mandoble, el protocolo establecía que los padrinos debían seguir con aquel combate. Catalina, sin dudar, desenvainó su espada y se enfrentó a su oponente. Los dos lucharon con absoluta determinación. Y a los pocos minutos, el oponente de Catalina cayó malherido al suelo. Tan malherido que todos pensaron que había llegado su momento final en esta vida. Catalina se acercó, cumpliendo con el escrupuloso guión, y dijo al moribundo que cuál era su última voluntad. Este la respondió sereno y confiando en el más allá, que por favor trasladara lo que le había ocurrido a su familia en España, y que su nombre era Miguel de Erauso. Y he aquí la tragedia. Sin pretenderlo, sin saberlo, Catalina había matado a su propio hermano. A su hermano, aquel hermano militar que había viajado a tierras de América y al que ella apenas había conocido. Catalina había asesinado a su propio hermano. Desconsolada intentó atender al moribundo, intentó buscar a un cura que le diera las últimas bendiciones, pero ya todo fue inútil y tuvo que escapar. Dicen que sin apenas remordimientos, otros afirman que aquello marcó su vida. Pero Catalina pronto se entregó de nuevo a su verdadera intención, la aventura, la exploración, el aumento de su patrimonio. Y volvieron las juergas nocturnas, y volvieron las partidas de cartas, y volvieron las internadas por la selva americana, las luchas con los indios, el tiempo de la conquista.
Y su leyenda siguió circulando por los territorios vírgenes norteamericanos, americanos, sudamericanos, todo el continente hablaba ya de aquel alférez díscolo, bravucón, que había escapado de tantas cuitas. Y finalmente Catalina de Erauso fue víctima una vez más de su propio ímpetu. Nos encontramos en Huamanga, nos encontramos en las tierras peruanas. Allí en 1623 vuelve a luchar, vuelve a pugnar por el amor de una mujer y vuelve a matar. Y en esta ocasión es detenida y condenada a muerte. Y cuenta la historia que en los momentos decisivos, cercana ya a esa pena capital, Catalina se confesó. Nadie sabe muy bien si se confesó pensando en salvar su vida o simplemente queriendo ponerse a bien con Dios. Pero lo cierto es que reveló su secreto más íntimo a un obispo. El religioso atónito escuchó las palabras de Catalina de Erauso. Aquel alférez, aquel soldado temible, aquel hombre valeroso, estaba desvelando una historia increíble. Le estaba diciendo al obispo que era mujer y que quería morir como tal y que había vestido hábitos religiosos en su infancia y adolescencia. El obispo, incrédulo, ordenó llamar a unas matronas de confianza para que examinaran el cuerpo de Catalina. Ella estaba malherida porque había sido tocada por la espada de su oponente antes de que ésta lo matara. Las matronas desvistieron a Catalina y efectivamente comprobaron que era mujer. Y no solo que era mujer, sino que también era virgen. Tenía 32 años por entonces. El obispo, emocionado, compungido por lo que había ocurrido, por aquel suceso inusual para la época, estamos hablando de 1623, pues hace circular la historia y ampara bajo su manto a Catalina de Erauso. Por supuesto, la pena capital es anulada. El obispo hace circular la historia, la noticia, la población quiere saber, quiere conocer, porque empiezan todos a revelar, los compañeros del oficio de las armas empiezan a hablar de anécdotas, situaciones, historias, con los que se había peleado, con los que había pugnado, también los que habían jugado a las cartas con ella, los que habían compartido aventuras en la selva, los que habían luchado junto a ella hombro con hombro contra los araucanos. Es una historia tan sorprendente que muy pronto llega a Europa. Y también transita por los diferentes territorios europeos, por España, por Francia, Alemania, Reino Unido. Todos quieren saber más acerca de ese alférez, de ese valeroso alférez que era en realidad una mujer. El obispo, sabedor que la leyenda de Catalina la precedía, la